Muy buenas tardes, o como corresponda, buenos días o buenas noches. Su servidor, doctor Arturo David Vázquez Urdiales, soy notario público número 100 en el estado de Oaxaca. A petición del Centro de Estudios de Posgrado o la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho de la Ciudad de México, cuyo rector es el doctor Otón Pérez Fernández del Castillo, participo en esta importante materia dentro de la especialidad de Derecho Notarial. El derecho notarial y el derecho agrario son pilares muy importantes, uno del derecho social y otro del derecho privado. Creo que no nos corresponde en esta importante materia apreciar los esquemas instanciales de una materia y de otra materia, para no abordar en tan breve tiempo y en las formas en que nos estamos comunicando acerca de la existencia histórica, validez, formación, heterodoxia, ortodoxia y forma del derecho notarial, y la ahora historia, creación, fundamentación, escisión y transformación del derecho agrario. La ley agraria es muy reciente. La ley agraria vigente dispone en determinadas condiciones actuaciones determinantes y determinadas para el notario mexicano. Cabe hacer una aclaración, una mención, en el sentido de que la ley agraria, al referirse a fedatario, se refiere a los notarios de la República Mexicana. En algún momento, reglamentación secundaria o reglamentación no del nivel jerárquico en la escala de valores de las leyes refiere a los señores corredores públicos. Con mucho respeto al señor corredor público, el corredor público que ustedes saben que viene de la Ley Federal de Corredor Pública, que fue promulgada por el señor presidente de la República, don Carlos Salinas de Gortari, en los mismos tiempos históricos en que se promulgó la nueva ley agraria, que son parte de del llamado estructuralismo neoliberal mexicano, cuyo exponente supremo en ese contexto fue Carlos Salinas de Gortari. Bien, la Ley Federal de Correduría Pública sí refiere a fedatarios y fedatarios federales. La diferencia es que esos señores fedatarios de carácter federal tienen limitaciones para su actuar y tienen índole de competencia. El índole de competencia del señor fedatario es el mercantil, estrictamente. Entonces, si recurrimos a la legislación agraria y si recurrimos a la legislación mercantil, veremos la definitiva diferencia entre el acto que pueda fedatar el corredor, que es de carácter mercantil, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Federal de Corredor Pública, el Código de Comercio y las legislaciones mercantiles, que estas son de competencia, materia de competencia económica, de conformidad por lo dispuesto por el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nada tienen que ver en el derecho agrario. Hago esta distinción por inicio y práctica para poder abordar aquellos aspectos y asuntos donde sí tiene que ver o algo tiene que hacer el notario mexicano en la legislación agraria fundamental y capital, el artículo 27 constitucional, su reglamentación legal, la ley agraria que deviene del primero, y la legislación terciaria, como mundanamente se le dice. No por esto quiero explicar que habría una cuaternaria y una quintiaria, ¿no? En absoluto. Los procedimientos ante el notario público tienen que ver mucho con las instituciones que se derivan de la legislación agraria. A petición de nuestra universidad,
he recibido la sugerencia, la invitación de que esta charla sea de carácter práctico. Al ser en consecuencia de carácter práctico, no consideramos prudente aterrizar teoría, teoría, teoría y teoría, sino me permití redactar un muy pequeño y breve prontuario sobre qué cosas hace el notario, en materia agraria. Bien. Le doy la bienvenida al despacho privado de la Notaría Pública número 100 en el estado de Oaxaca. Aquí habitualmente atiendo a las personas que solicitan los servicios del notario. Esta oficina da prácticamente a una avenida concurrida de la ciudad de Oaxaca, que es la Carretera Internacional, conocida por ustedes, o mejor conocida por ustedes, como la Carretera Panamericana. La Carretera Panamericana viene del norte del país y termina en Centroamérica y topa con el Canal de Panamá. Es importante para el desarrollo de la historia de México esta carretera, ya que no solamente hermana muchos estados de la República y tiene su carrera, la carrera panamericana, sino que es el ejemplo del derecho agrario. ¿Cómo es el ejemplo del derecho agrario? Desde que se forma en el norte del país hasta que termina en Chiapas, ha ido discurriendo en cascada la novación y la transformación de comunidades sociales, ejidos y comunidades agrarias o bienes comunales, y sirvió de parteaguas para su indemnización o para su expropiación o para su transformación. Bien. Bienvenidos a Oaxaca. En Oaxaca tenemos prácticamente el 90% del territorio del estado, son bienes sociales, son bienes agrarios. Una parte muy pequeña es de pequeña propiedad, y ya vemos 90 notarios, ¿no? Es como ilógico, siempre y cuando los señores notarios no asienten o asistan al derecho agrario. Bien. Voy a editar un pequeño glosario. Como estaremos en internet, podrán dar pausa y seguir adelante. Agradezco al señor notario don Ricardo Aguilazocho Rubio, que sin él saberlo, pero le doy el crédito, ha contribuido mucho en la Asociación Nacional de Notariado Mexicano, el Colegio Notarial Nacional, para la formación de la asignatura del derecho agrario en materia notarial, y a él debemos parte de esta bibliografía. Bien, nuestro siguiente material de estudio lo comento y ustedes lo pueden ir rescatando uno a uno. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Agraria, la nueva Ley Agraria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1992. Tiene una reforma breve el 17 de abril del año 2008, que tiene que ver con las modificaciones de los bienes mostrencos y las tercerías. Ley Federal de Correduría Pública. Esta está vigente desde el año 93 y se reformó en el Diario Oficial de la Federación el 23/5 del 2006. Reglamento de la Ley Agraria en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares. Este es uno de los primeros reglamentos o de la forma reglamentaria de la Ley Agraria. Es importantísimo para la materia notarial. Repito, reglamento de la Ley Agraria en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares. Ya veremos que es un título para la Ley Agraria, desde luego, y para el derecho notarial. Es un título. Obviamente no es esto, ¿no? El título que te da un grado, sino es un título, es el que te otorga una propiedad, por decirlo de una manera breve, rápida. La PA,
¿Quién no se ha ido a pelear a la PEA? Procuraduría Agraria. REIRAN, Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, el Diario Oficial de la Federación, del 7 de abril del 97. ARIC, Asociación Rural de Interés Colectivo. SPR de RI, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, está en la ley agraria. SPR de RL, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada. SPR de RS, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Suplementada. SA, Sociedad Anónima. Sociedades. RAN, Registro Agrario Nacional, importantísimo para nuestra materia. Contrato de asociación en participación, y donde nadie quiere ir a parar en esta materia, pero luego es muy importante, indispensable, Tribunal Superior Agrario. Actos y documentos agrarios en que interviene el notario. Así se debería de llamar el proemio o la segundilla de esta materia. 1. Notarios y fedatarios públicos en materia agraria. Solo el artículo 156 de la Ley Agraria y 9, primer párrafo, del Reglamento Interno del Registro Agrario Nacional. Mucho ojo. A partir de aquí diré LA por Ley Agraria y RIRAN por el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Bueno, 156 en relación con el 9 mencionan a los notarios públicos expresamente. El segundo párrafo del 9 del RIRAN y todos los demás artículos de la LEA emplean el concepto genérico de fedatarios públicos. En el reglamento interno de la ley agraria, reglamento de la ley agraria en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares, y el reglamento interno del Registro Agrario Nacional, hace mucho énfasis en fedatarios públicos. Si vemos la vieja tradición mexicana, en el estado de Oaxaca y en muchos de la República, casi todos, los jueces mixtos de primera instancia de los distritos judiciales actuaban como notarios públicos en un aspecto, en una materia, ya que cartulaban, así se decía, cartulaban, o sea, el actuar del notario, cartulaban por receptoría. Cartular por receptoría. ¿Qué significa? Actuaban como notarios por recepción de documentos a falta de notario público de número en su distrito judicial. Esto fue vigente en Oaxaca hasta aproximadamente el año 1994, en una referencia, en otra hasta el año 2000, en donde los señores notarios dejaron de redactar escrituras privadas, los señores jueces. Entonces el señor juez es otro tipo de fedatario. La ley del notariado para el estado de Oaxaca es clara al disponer que el señor notario puede ser suplido por el señor juez mixto de primera instancia, juez de lo civil del distrito judicial, donde no se encuentre habilitado un notario de número. Ese sería uno de los pocos ejemplos de otro fedatario, aparte de notario. Fedatario, como su nombre lo indica, es el que da fe. ¿En qué consiste dar fe? Me refiero a un público de profesionales del derecho, profesionistas del derecho incluso. Entonces sabemos que el acto de efectuar el otorgamiento o dar fe no implica más que certificar, expresar, definir, conceptualizar, indiciar
señalar que lo que estoy viendo o de lo que me percato por mis sentidos es cierto. La fe pública del notario, si hablamos un poquito más en el contexto de las teorías de la fe, de la fedación, la fe pública la ejerce el notario en la República Mexicana de una jurisdicción delegada, de la jurisdicción retenida con la que cuenta el Ejecutivo en ocasiones del Estado. El Ejecutivo estatal, que es el que otorga la fe pública, es aquel en que se otorga la fe pública. El Ejecutivo estatal es el que habilita, de conformidad con el procedimiento de la ley, al notario. El Ejecutivo del Distrito Federal es el que habilita al notario, al fedatario, en el Distrito Federal o Ciudad de México, cumpliendo con las leyes. Pero esa fe, que es el acto de otorgar certeza, de otorgar firmeza, de otorgar verdad absoluta a lo que veo y plasmarla en los documentos e instrumentos jurídicos, es a la que se refiere fedatario público. 156 LA, 9 primer párrafo, RIRAN. O sea, no hay otro. No tengo nada en contra de los señores corredores, pero no hay otro. Bueno, los señores corredores sí son fedatarios, pero en materia económica, en materia de competencia económica. Tienen los señores corredores públicos un excluyente muy importante que no debemos de dejar de ver, de analizar. El excluyente que tienen los señores corredores públicos es que no pueden actuar en tratándose de bienes inmuebles. Lo dispone, ahorita ya lo veremos más adelante con claridad, su ley, la ley de la materia. Por consiguiente, si no pueden conocer por disposición de la Ley Federal de Corredera Pública, no pueden conocer de bienes inmuebles, que es una limitante a la fe pública que tienen concedida, no pueden conocer absolutamente de fedación en tratándose de bienes inmuebles, sobre todo si estos no están dentro del comercio. En consecuencia, no pueden actuar dentro de los límites competenciales de la ley agraria. ¿A qué refiere la ley agraria? La ley agraria refiere al universo de tierra social en México, sus características, jurisdicciones, competencias, cómo se arregla, cómo se posee y cómo se transforma en posesión a propiedad. ¿Quién regula su tenencia? ¿Quién registra su posesión? ¿Quién registra su propiedad? ¿Quién ejerce jurisdicción administrativa en la materia? ¿Y quién ejerce jurisdicción jurisdiccional o jurisdicción de juzgado en la materia? Si la ley agraria o la materia agraria se trata de tierras, nada tiene que hacer el corredor público en materia de tierras, si lo prohíbe la Ley Federal de Correduría Pública. La Ley Federal de Correduría Pública dispone esa excepción. Bien, el artículo 6 dice que para los efectos del artículo 28 y demás relativos de la ley de la LA, se entenderá por fedatarios públicos, además del notario competente, el que ejerza dicha función de conformidad con la legislación aplicable. Por su parte, el artículo 13 del RIRAN dice, para efectos de lo dispuesto en el artículo 28 y demás relativos de la ley LA, por fedatario público se entenderá, además del notario y corredor público, los funcionarios públicos que ejerzan funciones fedatarias de conformidad con la legislación aplicable. Bien, ¿cuáles son los funcionarios que ejerzan funciones públicas, que sean funciones fedatarias?
Los funcionarios, debemos de recordar que estamos en una ley, que estamos en reglamentos que vienen de los 90s. En este momento en México, cuando ya tenemos una jurisdicción plena convencional y tenemos una jurisdicción plena que deviene de tratados internacionales y de una gran protección a los derechos humanos, que los derechos humanos es una matrícula no independiente, sino de gran salvaguarda, de gran cotejo en la interpretación de todas las asignaturas de leyes del país, entonces ya no nos es dado hablar de funcionarios, porque si no tendríamos que hablar funcionarios que funcionan y funcionarios infuncionales, y entonces ya nos echamos a la mitad del gabinete de su estado o del mío, bueno, del mío casi todos. Funcionario, yo creo que hay que dar en atención a la interpretación analógica, cronológica, exhaustiva de la materia. Debemos de hablar de servidores públicos. El servidor público está acotado por las garantías de legalidad y de seguridad jurídica. El servidor público única y exclusivamente puede hacer lo que la ley demanda y debe de hacer, a diferencia de usted, que puede hacer absolutamente todo lo que la ley no le prohíba, pero debe usted de hacer lo que la ley demanda. Servidor público. El servidor público que ejerza funciones fedatarias. El servidor público que ejerce funciones fedatarias pues, ha de ser todos aquellos que tengan que ver con la materia. El juez ejerce funciones fedatarias, intrínsecamente sí, acompañado de la fe de su secretario. El delegado de SEDATU ejerce funciones fedatarias dependiendo de qué firme y qué certifica de conformidad con las leyes y reglamentos que le constriñen en su actuación pública. El delegado de la Procuraduría Agraria o el procurador agrario ejercen funciones de fedación de conformidad con el perfeccionamiento de los instrumentos legales que va a firmar. Por ejemplo, en la asignación parcelaria o en las asambleas duras, donde tienen que participar los animadores agrarios, tienen que participar los delegados, tienen que participar las autoridades de la Procuraduría Agraria. ¿Tiene fe pública para dar fe de una escritura? Pues no, tiene fe pública para esa asamblea donde estuvo presente y tuvo que valorar y apreciar la legalidad de la misma para la asignación de parcelas o para pasar en el ejido al dominio pleno, actuando con las demás autoridades, actuando con la Asamblea General, Comisariado, Vigilancia, PA y el notario. Esa es la fe a la que se refiere. Es ahí donde en uso de sus facultades, en uso de sus competencias, en uso de lo que dice la ley, en uso de lo que dispone la ley, ahí es donde tendrá ese piquito de fe pública. Vicios del sistema. Luego te andan sellando y firmando papeles de constancias, hasta de constancias de posesión. ¿Qué tiene que ver? En absoluto nada. Bien, el notario en su campo de acción. El notario en su calidad de fedatario público puede intervenir en todos los actos y documentos agrarios que la legislación agraria, la ley agraria, sus reglamentos señalen, y en aquellos que lo soliciten los interesados. Principio de rogación. Aunque conforme a la ley agraria y a sus reglamentos no se requiera la formalidad de intervención notarial, el notario puede intervenir además en actos y contratos o hechos civiles o mercantiles o societarios o poderes, etcétera, relacionados con la materia, pues su fe pública no está limitada en razón de materia. Dicho a contrario censo, no hay notarios en materia agraria, son notarios parejo. Todos aquellos notarios en funciones pueden intervenir en la materia agraria como constriñéndose o en el índice de las facultades dispuestas por la legislación de la materia. Un criterio importante, principio de rogación. ¿Qué es el principio de rogación?
El principio de rogación es uno de aquellos que disponen los ejes elementales o autorales en que actúa el señor notario. No dudo que me dirija yo en esta grabación, en esta breve grabación, me proceda yo a dirigir a señores notarios. Recordemos la actuación. A ver, ¿cómo empezamos a actuar en el instrumento del día de hoy? Viene de la siguiente manera. En la ciudad de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, siendo las 14 horas con 55 minutos del día 27 de abril del año 2017, estoy viendo la hora y la fecha, ante mí, doctor Arturo David Vázquez Urdiales, notario público número 100 en el estado, comparece la ciudadana licenciada Carla Karina Enríquez de Ochoa, quien me manifiesta por sus generales ser originaria de Juchitán, Oaxaca, de 45 años de edad, nacida el 25 de octubre, correlativo de 1972, casada y de ocupación abogada. Y me solicita que en uso de mis facultades realice fe de hechos, consistente en asistir a la parcela 19 de la manzana 24 del polígono 56 del ejido Santa Lucía del Camino, para certificar que en aquella parcela se encuentran ciudadanos que dicen pertenecer al Comité de Vigilancia de Bienes Comunales, de los bienes comunales limítrofes a los bienes ejidales, y que están reclamando y pretendiendo hacer entrega de papeles y de documentos. Yo, el notario, certifico. La licenciada Carla compareció al notario y solicitó. Bien, si esto no es menos cierto que viene de una forma sumamente antigua de la interpretación jurídica de los instrumentos notariales, podemos encontrar el principio de rogación en Aurora. Aurora es uno de los principales compendios de información histórica del notariado, y se construye tal cual. El principio de rogación es aquel de solicitar al notario se sirva a dar fe. Si lo llevamos a la época precolombina, es rogar. Si lo traspolamos a la época 2017, solicitar. El principio de rogación. Les presento Aurora. Aurora, con comentarios de Rolandino, que no es un jugador de fútbol, insigne notario de Bolonia, sobre la suma del arte notarial, con las adiciones de Pedro de Unsola, notario de Bolonia, obra que los modernos llaman meridiana. Bien, me gustan este tipo de obras, ya que Ronaldino nació en Bolonia en el año 1215 y murió en 1300, o sea, se la aventó larga. Fue autor de destacadas obras, entre ellas La Aurora y el Flos Testamentarum, entre otros. Es el primero que nos habla, uno de los primeros que nos habla racionalmente del principio de rogación, que no es otro más que yo pido, yo solicito. Recordemos que no estamos hablando del principio de rogación ni de los principios fundamentales que norman las características y la actuación inherente y constante del señor notario, sino de la materia agraria. ¿Quién tendría el derecho de rogación en materia agraria? Bueno,
En materia agraria, el derecho de derogación lo tendrían los sujetos agrarios. ¿Quiénes son los sujetos agrarios? Ejidatarios, comuneros, poseedores, avecindados, pequeños propietarios, granjeros, entre otros. Unos a través de sus órganos de vigilancia, otros a través de sus órganos de representación y otros a través de la ley. O los particulares cuando tienen que ver con bienes agrarios. El campo de acción del señor corredor público, ya lo hemos dicho. El corredor público, no obstante que de manera desafortunada e inconstitucional en el RIRAN lo incluye como fedatario público en materia agraria, legalmente no debe intervenir en ninguno de los actos y hechos agrarios previstos por la LA, por virtud de que lo tiene prohibido expresamente. La Ley Federal de Correduría Pública se lo prohíbe. Dar fe de actos y hechos que no sean de naturaleza mercantil o intervenir en tratándose de inmuebles, como lo dispuso el artículo 6, fracción 5 y 20, fracción 19 reformado, de lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23/5/2006. Los hechos y hechos agrarios en los que la LA exige fedatario público para su validez no son mercantiles, sino agrarios. Y eso a veces no lo entienden. Y siempre se refieren a inmuebles. ¿El derecho agrario puede hablar de otra cosa que no sean inmuebles agrarios? Sí, pero siempre y cuando estén ligados a la tierra. Y en atención a que está ligado a la tierra, pues excluye al señor corredor. Las listas de sucesión agraria, las asambleas de limitación y asignación de tierras al interior del ejido, la adopción del dominio pleno, siempre aluden a tierras, es decir, parcelas y tierras, digamos tierras de uso común, por decirlo así, bienes comunales. Las sociedades rurales son mercantiles, intrínsecamente no, porque tienen siempre que tratar con la tierra, y si tratan con la tierra excluyen al otro. Por tanto, también aquí está vetada esa fe limitada del señor corredor. En la Constitución y reforma de estatutos de las sociedades propietarias de tierras, sociedades mercantiles por acciones, serie T, de tierras o sociedades civiles, con partes sociales, serie T, de tierras, tampoco deberá intervenir el corredor si se aportan tierras, ni cuando esta sociedad